Con bastantes días por delante para el inicio de la nueva temporada, demos un repaso a algunos de los incidentes más fuertes del 2023. Vámonos directamente al Gran Premio de Australia, en donde el caos fue el principal protagonista. El primero en esta lista es Alex Albon. Apenas en la vuelta 7, el tailandés perdía la parte trasera de su Williams. A pesar de que el impacto fue absorbido por las barreras Tech Pro, lo peligroso de este incidente fue que el monoplaza salió despedido directo a la pista, en donde Nico Hülkenberg y otros pilotos tuvieron que esquivarlo en extremis. Recordemos que la parte más vulnerable de estos monoplazas son los costados, así que un impacto de este tipo podría haber resultado fatal. Continuando con el caos en Australia, Kevin Magnussen se impactaba solo contra la barrera y su neumático salía volando lejos del monoplaza. La gravedad del incidente es que varias partes de la suspensión terminaron en las tribunas a pesar de contar con las rejas de protección. Afortunadamente ni Magnussen ni nadie de los fans resultaron lesionados. Sin embargo, esto provocó una bandera roja y el siguiente accidente de esta lista. Justo en el reinicio de la carrera y con tan solo una vuelta para el final, ocurrían varios choques, pero el más aparatoso fue el de los dos Alpine. Pierre Gasly esquivaba el caos frente a él, pero al reingresar a la pista, se cierra bruscamente frente a su compañero de equipo Esteban Ocon. Ocon no tenía dónde ir y ambos terminaron fuera de la carrera y sin posibilidad de marcar valiosos puntos que les harían mucha falta en el resto de la temporada. Los roces entre autos del mismo equipo siempre son los más polémicos porque de alguna forma denotan una falta de comunicación, y en este caso se sabe que los dos pilotos franceses tampoco tienen la mejor de las relaciones. Miami no representó un buen fin de semana para Charles Leclerc, y es que durante la práctica 2, el monegasco se despistó y terminó contra las protecciones. Sin embargo, para el día siguiente en la clasificación, el piloto monegasco volvió a cometer el mismo error en la misma curva y perdió toda posibilidad de luchar por la pole. A su vez, este incidente provocaba una bandera roja que marcaría el final de la sesión de clasificación, dejando a Max Verstappen sin poder hacer su vuelta rápida, mandándolo hasta el 9º lugar de la parrilla de salida, mientras que Checo Pérez conseguiría la pole position ese fin de semana. Nos dirigimos esta vez a las calles del Principado, en donde prácticamente se definió el rumbo que tomaría el campeonato de pilotos. Y es que el mexicano Sergio Pérez ya comenzaba a mostrar signos de no sentirse nada cómodo con el desarrollo del RB19. Apenas en la Q1 y en su segundo intento para marcar un buen registro, el tapatío derrapó justo en la primera curva del trazado, lo que lo llevó a tener un fuerte impacto con las barreras Tech Pro. Checo sabía que si había un circuito en el que no se podía equivocar, ese era Mónaco. Y es que es bien conocido por ser prácticamente imposible adelantar a otros autos. Pérez saldría desde el último puesto en la parrilla y a mi parecer fue aquí donde sus oportunidades de contender por el título mundial contra Max Verstappen se desvanecieron. En Spa-Francorchamps teníamos el formato de carrera sprint. El día sábado, unas horas antes de comenzar con la actividad en pista, la lluvia había dejado un asfalto mojado y bastante resbaladizo, por lo que para el sprint shootout, todos los equipos estaban clasificando con neumáticos intermedios. Sin embargo, la pista estaba secándose rápidamente y Aston Martin tomó la decisión de mandar a Lance Stroll con neumáticos slicks amarillos e intentar mejorar los tiempos para pasar a la tercera y última fase de clasificación. El canadiense sabía que era muy temprano para usar neumáticos de seco, pero Aston Martin aún así decidió seguir adelante. Como era de esperarse, las condiciones de la pista todavía no eran las óptimas para este tipo de goma y Stroll se dio de lleno contra la barrera. Temporada de lluvias en esta región del mundo, y es que el Gran Premio de Países Bajos también fue característico por las pésimas condiciones climatológicas. Comenzamos en la práctica libre 2, donde ocurrió el accidente más grave de este fin de semana. Oscar Piastri perdía la parte trasera de su McLaren en la compleja curva 3 peraltada del circuito de Zandvoort. Si bien el incidente no parecía de gravedad, su compatriota Daniel Ricciardo lo convertiría en una situación preocupante. Ricciardo parece que se vio sorprendido al encontrarse con Piastri y para evitar impactarlo decidió irse contra las barreras Tech Pro. Ambos australianos quedaron fuera de la práctica, pero lamentablemente Daniel Ricciardo se llevaría la peor parte, resultando con una fractura en la mano izquierda debido al latigazo que la columna de dirección le dio al chocar contra la barrera. Daniel apenas había corrido 2 carreras después de haber sustituido a Nick de Vries y le tomaría otras 5 carreras para recuperarse al 100% y poder regresar al monoplaza.
Al día siguiente en la clasificación teníamos más caos con el choque de Logan Sargent. El estadounidense, por primera vez en el año, había conseguido colarse a la Q3. Sin embargo, apenas unos minutos después de salir a pista, perdía tracción en la parte trasera del FW45. Al día siguiente, ya en la carrera, nuevamente Logan Sargent, prácticamente en el mismo sector, volvió a perder la parte trasera de su monoplaza, estrellándose otra vez y quedando fuera de la carrera. Sin embargo, el caos continuaba, y es que ya para la parte final de la carrera, una lluvia torrencial cayó sobre el circuito de Zandvoort, volviendo las condiciones aún más complicadas de lo que ya eran, y esto provocó que Zhou Guanyu hiciera aquaplaning justo al término de la recta principal, dejándolo sin posibilidad de maniobra. El Gran Premio de Qatar regresó este 2023 al calendario de la Fórmula 1 y lo hizo con el formato de carrera sprint. Fue justo en esta sesión del fin de semana donde Esteban Ocon provocaría un triple choque entre su Alpine, un Haas y el Red Bull de Checo Pérez. El piloto francés luchaba por la posición contra Nico Hülkenberg, mientras Sergio lo aprovechaba para colarse por la parte externa. Sin embargo, Esteban Ocon imprudentemente le cerraba el espacio al Haas, que a su vez se veía acorralado con el Red Bull a un lado suyo. Esto terminó con el sprint de los tres pilotos, siendo Checo quien se llevase la peor parte, ya que todo su pontón izquierdo terminó dañado, además de que la presión por conseguir el subcampeonato era cada vez más intensa. Ese mismo fin de semana, pero ya en la carrera principal, tan solo en el inicio de la curva 1, ocurría la debacle con Mercedes. El equipo alemán empezaba en las mejores posiciones del año con George Russell en segundo y Lewis Hamilton en tercer puesto. Ambos pilotos ingleses ya habían tenido sus pequeños roces anteriormente, pero esta vez lo llevaron al extremo, cuando el 7 veces campeón del mundo se cerró de forma intempestiva delante de su compañero, intentando adelantarlo por el exterior. Russell no tenía escapatoria y lamentablemente sufrió daños que le impidieron subir al podio ese fin de semana. Hamilton se llevó la peor parte y es que tuvo que abandonar, luego de que su monoplaza quedara destruido y atascado en la grava de la curva 1. Como lo dije al inicio, lo que menos quieres es un impacto con tu compañero de equipo, pero estos dos estaban llevando a otro nivel su rivalidad, y estas fueron las consecuencias. Llegamos al que personalmente fue el choque más desgarrador de toda la temporada. En su Gran Premio de casa, Checo Pérez estaba largando desde el quinto puesto en la parrilla de salida. Cuando el semáforo se apaga, el mexicano adelantaba a Daniel Ricciardo y a Carlos Sainz fácilmente. Se pone a la par de Charles Leclerc y Max Verstappen y por un instante parecía que los pasaría. Sin embargo, al llegar a la primera curva, Checo intenta girar pero deja sin espacio a Charles Leclerc, quien a su derecha tenía a Verstappen. El RB19 se enllanta con la Ferrari y eso mandó el auto de Pérez con 3 ruedas al aire. Al caer, el piso, los pontones y seguramente las suspensiones del monoplaza quedaron destrozadas, por lo que tristemente debía abandonar el Gran Premio de México con tan solo unos segundos de iniciado. Durante el mismo Gran Premio de México, en la vuelta número 33, Kevin Magnussen sufriría lo que consideró uno de los choques más fuertes de la temporada. El piloto danés rodaba en la 16ª posición cuando de la nada, su monoplaza se fue directo contra las barreras. De primera instancia parecía que Magnussen no había podido sortear las heces del segundo sector, pero viendo la repetición, se aprecia cómo la rueda trasera izquierda parece romperse, lo que sorpresivamente llevó a Kevin bruscamente al paredón. Al piloto de Haas se le notaba claramente entre enojado y asustado, debido a que desde el cockpit también parecía como si hubiese fuego por el humo que salía del motor. Además, Magnussen hacía gestos como si hubiese tenido lesiones, pero afortunadamente no pasó de un grave susto y el danés resultó sano y salvo. Otro de los choques más fuertes fue entre Esteban Ocon y Fernando Alonso. El piloto de Aston Martin iba terminando su vuelta rápida durante la primera fase de clasificación en la Sprint Shootout ese fin de semana, mientras que Esteban Ocon iba detrás y apenas la iba iniciando. Aston Martin le comunica a Fernando que Ocon se aproxima y el español se aparta correctamente de la línea de carrera. Sin embargo, el piloto francés tiene problemas para controlar el Alpine en las heces de Senna, pierde la trazada ideal y se da de lleno con la rueda delantera derecha del AMR23 de Alonso, haciendo que su monoplaza dé 2 giros antes de terminar incrustado en las protecciones.
fucking idiot, Fernando. El piloto de Alpine evidentemente se molesta a pesar de que él fue el responsable, pero afortunadamente también resultó completamente ileso. El polémico Gran Premio de Las Vegas inició terrible con un incidente que pudo haber terminado en tragedia. Y no estoy exagerando. A tan solo 10 minutos de haber iniciado la primera práctica libre, una coladera, o para ser más exactos, una boca de tormenta que es por donde se drena el agua de las calles de la ciudad, salió disparada hacia el cockpit del monoplaza de Carlos Sainz. Dicha tapa dañó el piso, el chasis, el motor, la batería y hasta el asiento del auto. Sainz dijo que incluso había un agujero por donde se podía ver el asfalto desde su puesto de conducción. Es decir, esa tapa de alcantarilla pudo haber herido de gravedad al piloto español. La primera sesión de práctica se tuvo que suspender, pues al parecer el ayuntamiento de la ciudad no había permitido sellar las coladeras, por lo que este incidente se podía repetir con el resto de las coladeras repartidas por el circuito. Durante este mismo fin de semana, pero ya en la carrera, Lando Norris no tuvo mejor suerte. Y es que apenas en la vuelta número 3 del Gran Premio, él solo se estrelló contra el muro, perdió la parte trasera de su McLaren y después de golpear el muro, viajó varios metros hasta terminar las escapatorias contra las barreras Tech Pro. El golpe fue fuerte, pues el piloto inglés parecía estar sorprendido, pero afortunadamente pudo salir del auto sin ninguna lesión aparente. En Singapur tuvimos lo que considero el accidente más fuerte de la temporada. Durante la clasificación del día sábado de ese fin de semana, justo para terminar la Q1, Lance Stroll tuvo un gran impacto al salir de la última curva del circuito de Marina Bay. El asfalto no presentaba mucho grip y el piloto canadiense apuró la entrada del acelerador, lo que lo hizo perder el control del eje trasero e irse contra el muro, para después salir proyectado nuevamente hacia el trazado, en donde por suerte Oscar Piastri logró esquivarlo. Stroll había tenido pésimos fines de semana y la presión para que rindiese igual de bien que su compañero Fernando Alonso era cada vez más evidente con este tipo de errores. Al día siguiente, tras una carrera en donde ambos Red Bull habían quedado neutralizados, la batalla por el segundo y tercer lugar en el podio era entre Russell, Norris y Hamilton. Norris iba delante de ellos, seguido muy de cerca de George Russell. George no se le despegaba ni un centímetro al McLaren, pero justo en la última curva del Gran Premio, el británico no calculó bien el espacio contra el muro, lo golpea y eso provoca que se termine yendo recto en la curva contra las Tech Pro. Ese día el podio terminó con Carlos Sainz en primero, Lando Norris en segundo y Lewis Hamilton en tercer lugar, mientras que Russell se quedó sin nada debido a ese pequeño pero grave error. Así que ahí lo tienen. Estos fueron algunos de los choques más fuertes y aparatosos de la temporada 2023 de Fórmula 1. Si te ha gustado el video me ayudarías mucho con un like o suscribiéndote al canal. Yo soy Luigi y nos vemos en la próxima.